Comunión espiritual para este día viernes 4 de septiembre de 2020, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabios consejos bíblicos, los del Salmo 36 que se proclama hoy en la misa. Escuchemos esos consejos, pongámoslos en práctica. Dice el salmista: apártate del mal y haz el bien. Así tendrás siempre una casa, porque Dios ama la justicia, no abandona a sus fieles. Confía en el Señor, haz el bien. Habita tu tierra y allí practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomiéndale tu camino al Señor, confía en Él, que Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, como la luz del mediodía. Sabios consejos bíblicos para quienes deseen acertar en su vida espiritual. Porque en la Biblia hay muchas personas desacertadas. Qué desacertados, por ejemplo, hoy los fariseos y los maestros de la ley, cuando en el capítulo 5, versículos 33 a 39 del Evangelio de San Lucas, estos personajes fariseos y maestros de la ley le dicen a Jesús con sorna y en un tonito de comentario como malicioso, le hacen este comentario: oye Jesús, los discípulos de Juan Bautista, esos sí ayunan frecuentemente y esos sí recitan oraciones como las nuestras, las farisaicas. Pero tus discípulos, Jesús, vemos que comen y que beben. En una palabra, están juzgando a Jesús y a sus discípulos y están diciéndole al Señor: usted y sus discípulos, Señor Jesús, no pasan de ser unos relajados. ¿Dónde está lo que nos enseña sobre permanecer en vela y estar despiertos porque no sabéis ni el día ni la hora? Vemos que no cumplen eso. Queridos hermanos, qué fácil es enjuiciar, qué fácil es juzgar a otros. No digamos, uy, qué fariseos tan malos como juzgan a las personas. Démonos cuenta que nosotros caemos muy frecuentemente en esa tentación. No es sino que usted abra los ojos en la mañana, se encuentre al primer ser humano y usted está ya lanzando juicios sobre esa persona, ya está valorando, juzgando cómo está vestida, cómo habla, qué piensa, y se va llenando usted de prejuicios muy complicados. Por eso hoy la palabra de Dios, proclamada también en la primera lectura, en el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios, versículos 1 a 5, da San Pablo este oportuno consejo: oye, no juzgues antes de tiempo, deja que venga el Señor. Así despacito se los digo: oye, no juzgues antes de tiempo. Qué maravilloso consejo, queridos hermanos, y qué tan tranquila y sencilla y serena estaría nuestra vida si dejásemos de andar juzgando como en aquel día juzgaron tan duramente los fariseos y los maestros de la ley al Señor Jesús en un tema bien complicado, que es el tema del ayuno, el ayuno, el ayuno. Bien, por eso nos invita en primer lugar la palabra de Dios. En medio de todos los sabios consejos que nos da el Salmo 36, el siguiente consejo: no juzgues antes de tiempo, no seas como los trabajadores de la parábola de la cizaña y del trigo que querían que inmediatamente se cortara la cizaña. Dejen crecerla juntos, ya llegará en el tiempo de Dios el juicio sobre esas personas, no en el tuyo, sino en el de Dios. No juzgues antes de tiempo. Y en el tema del ayuno, pues no tocaba juzgar antes de tiempo, porque el Señor Jesús tiene razón. ¿Quién es Jesús para los discípulos sino el regalo más grande de Dios a la humanidad, a su mismo Hijo?
Si ellos están allí en compañía de ese novio maravilloso que ama, que es misericordioso, que es totalmente santo, que es de un corazón tan sagrado, ¿cómo van a hacer ayunos si es que están allí nada menos ante la gracia total y definitiva de Dios? No podrán. Pero a renglón seguido dice Jesús, vendrán días en que les arrebatarán al novio, entonces ayunarán en aquellos días. Queridos hermanos, por supuesto, el ayuno es toda una institución que está totalmente acreditada en las Sagradas Escrituras y es una manera de purificarse y es una manera de pedir perdón, como cuando David cometió semejante pecado, el rey nada menos cometió el semejante pecado de desear la mujer del prójimo y procurar la muerte del esposo de esa señora para quedarse con ella. Cuando le dijeron la verdad y que Dios estaba en desacuerdo con él, entonces ahí sí le dio por ayunar, pero ya era muy tarde. Él había tenido que ayunar desde antes, es decir, ayunar de su lujuria y de sus deseos impuros para haber agradado a nuestro Señor. Por eso el ayuno tiene que ir de la mano con la conversión de corazón, con el buen comportamiento, con la nueva vida en Jesucristo. Entonces yo creo que una manera que nos está proponiendo hoy muy claramente las Sagradas Escrituras frente al ayuno, ayune de eso, de andar juzgando usted antes de tiempo, que le gusta tanto lanzar juicios aquí y allí, y juzga a su familia, y juzga a sus vecinos, y juzga a la iglesia, y juzga al país, y juzga a los gobernantes. ¿Cuántos juicios lanza usted? ¿Por qué no hace un poquito de ayuno, de ese enjuiciamiento tan constante? Se me calma, se me controla, se me serena un poquito y así tal vez usted agrade a Dios, porque de eso se trata justamente la palabra que el Señor hoy nos está dirigiendo. Que Dios los bendiga, los proteja a todos, los encomiendo. Les quiero una vez más recordar que este domingo, Dios mediante, tanto en el horario de las 10 de la mañana como de las 12 del día, vamos a hacer nuestra primera celebraciones eucarísticas a cielo abierto, observando todos los protocolos necesarios de bioseguridad. Entonces vamos a tener apenas un cupo en el atrio central a las 10 de la mañana, como para unas 40 personas, no creo que haya para más espacio. Y a las 12 del día yo creo que otro tanto, entonces pues es bueno llegar a tiempo. Quien no pueda, pues habrá un poquito de sonido para que pueda tal vez en la distancia seguir la Santa Misa y comulgar. Recordemos conservar los 2 metros de distancia entre las personas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero así hay que entrar, así hay que empezar y vamos lentamente hasta el día en que podamos nuevamente retomar nuestro ritmo presencial eucarístico. Dios los guarde y los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.